Soy profesor de distintas universidades en todo lo respecto a analítica de datos, productos analíticos y demás. Si alguno de ustedes quisiera profundizar en algún tópico, alguna consulta, ahí están mis redes sociales para poder charlar. ¿Cuál es la agenda que les propongo el día de hoy, equipo? Esta que está aquí. Punto número 1, ¿por qué segmentación de clientes? ¿Y qué es un buen segmento? Después vamos a entender qué es segmentar clientes, para después pasar a análisis de conglomerados y el objetivo principal. Quiero que aprendan algunas tipologías, algunos tipos de clúster. Vamos a tocar las dos principales, los clústeres jerárquicos y los no jerárquicos. Y por último, quiero que entiendan cómo es un proceso metodológico de una segmentación de clientes, ¿sí? Vamos con todo. Entonces, lo primero que quisiera que vean es una segmentación que nos propone Coca-Cola, ¿no? Pero sobre todo quiero que tengan énfasis en qué es lo que nos quiere transmitir, ¿sí? Adelante. Muy atentos, por favor. एसी काम नहीं कर रहा है, खोल दूं? कोका कोला। हैं? मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी सी, आपका? क्या तुमने भी सुनी? अरे आपको तो पसंद है ना? बाहों में, हवाओं में, मुझे आप भी बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, रहने ही दो इसे अनकही। टेस्ट जो हर दिल चाहे। Hay algo que solo tenemos en Colombia. Aquí compartimos un sabor que no puede imitarse. Tu sabor, que lleva la alegría a cada esquina. El sabor del equipo, que destapa la magia en cada cancha. Y el sabor de tu Coca-Cola, que refresca a los que se gozan cada partido. Es eso lo que nos hace únicos. Y lo que siempre va a unirnos. Por eso juntos somos el sabor de la selección. Coca-Cola, patrocinador de la selección con más sabor del mundo. Niente è meglio della pasta di mia mamma. Como los tacos de mi mamá, no hay. آتیکلی ترستون کازمون Taste the feeling. There's a light, a certain kind of light that never
Perfecto, equipo. Con este ejemplo pequeño que les he querido contar, que prácticamente en la aplicación ustedes pueden segmentar todo. Pueden segmentar a sus clientes para entender cuáles son los perfiles más top respecto a los consumos que vienen haciendo. Pueden segmentar las comunicaciones que ustedes tengan, entendiendo de una u otra manera cuáles son las comunicaciones que tuvieron mayor efecto sobre un grupo de personas, por ejemplo, y demás, ¿sí? En realidad, pueden segmentar completamente todo. Listo. Nos decía Ted Levitt que si tú no estás pensando en segmentos, en grupos, en conglomerados, en realidad tú no estás pensando, porque segmentar significa entender cuáles son los drivers, cuáles son las motivaciones que pueden tener tu grupo de clientes. Y además, tratar, ¿no?, de que esas elecciones estén disponibles para ellos. Ahora, ¿por qué segmentar? ¿Por qué tiene justamente suma importancia esta sesión? Porque tenemos que manejar cientos, miles o millones de clientes o prospectos por día. No pueden tratar a todos de forma idéntica, ¿no? Porque cada uno tiene necesidades distintas, deseos, perfiles y demás. La era del one fits all ya pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si a la gran mayoría de los clientes o la gran mayoría de mis clientes me compraba el producto A, por ejemplo, el libro de Game of Thrones, no necesariamente a todos mis clientes les voy a dar el mismo producto porque a la mayoría le gusta, ¿sí? Esto ya se fue hace muchísimo tiempo. En marketing se trata de customizar. Y por último, tampoco podemos tratar a todos de manera diferente, ¿no? Si bien es cierto, existe una tendencia súper relevante de la hiperpersonalización, tener tantos productos, tantos procesos, tantos sistemas, tantas comunicaciones como clientes tengas, es bastante complejo. Por ende, no puedes tampoco a veces tratar a todos de manera tan distinta porque son demasiados. Y una empresa generalmente, como les comentaba, no tiene todos los recursos o la capacidad productiva para necesariamente hacer un 1 a 1 por cliente. Es un buen segmento, que es lo que vamos a tratar de incidir el día de hoy. Un buen segmento es distinto de otros, ¿sí? Si hay segmentos que tienen los mismos clientes, pierde el sentido de la segmentación, ¿ok? Un buen segmento es homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que de una u otra manera, en un grupo, si tú identificas el grupo de los potenciales top facturadores, la idea es que en ese grupo los elementos o los clientes compartan características comunes muy relevantes. Es identificable, o sea, no es solamente conceptual, sino que la idea es que sea operacional, que ustedes puedan gestionar adecuadamente ese grupo de clientes, ¿sí? Sustancial, que tenga sentido el trato preferencial sobre uno u otro grupo, o el trato no preferencial también. Y por último, es interesante, operacional e informativo. Demasiados segmentos mata la segmentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la segmentación de los clientes? ¿No? Si alguno de ustedes, Adams, Américo, Daniel, David, Diego, Fabiola, Juan, Kat, Manuel, se han preguntado dónde está la segmentación de clientes dentro del framework de Machine Learning, se encuentra aquí en el mundo de aprendizaje no supervisado y específicamente en la rama de los clusters, los conglomerados o las segmentaciones, ¿sí? ¿Qué significa no supervisado? Les pongo esta imagen para que entiendan algo importante. No hay supervisión, no hay nadie que revise, que vea, que controle el aprendizaje. Por lo tanto, no hay una variable objetivo, no hay variables que ayudan a predecir ese objetivo. Por ende, todas las variables tienen la misma importancia, todas son relevantes, todas cuentan igual, ¿sí? Ejemplo, si tengo este grupo de elementos y les digo, por favor, traten de agrupar, segmentar o conglomerar los elementos más símiles, quizás un grupo de ustedes me diga, André, lo podemos hacer por grupo deporte. ¿Está bien? Sí,
Está bien. Pero otro grupo de ustedes me diga, André, quizás sea interesante verlo por forma del objeto. ¿Está bien? También está bien. Lo interesante del mundo no supervisado es que al no tener una etiqueta, una variable objetivo, ¿ok?, que diga a dónde pertenece cada elemento, cada uno de nosotros puede tener una perspectiva distinta. Es más, por lo general tú creas esa etiqueta, tú creas ese grupo, tú creas esa variable dentro de un set de datos. ¿Sí? Véanlo también de esa manera. ¿Qué puedo hacer con esto? André, ¿por qué tengo que estar atento al taller? ¿Por qué debería de una u otra manera quedarme hasta el final? Porque con aprendizaje no supervisado pueden hacer clusterings, ¿no? O grupos o segmentos, ¿no? Formarlos, valga la redundancia. Adicional, pueden también hacer detección de anomalías. Muchos algoritmos de clustering se utilizan para justamente entender si la mayoría de elementos son parecidos, ¿no? ¿Cuáles son muy distintos a estos? Para entender que estos son atípicos, ¿sí? O discordantes, o muy distintos a los demás. Entonces, ahora sí, dado este intro y todo este preámbulo, vamos ahora sí a entrar a lo que es una segmentación de clientes, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla por el chat, ¿no? Y yo gustosamente les voy a ir respondiendo. A ver, segmentar es el proceso de dividir clientes en grupos basados en características comunes para que las compañías puedan mercadear o ejecutarlos de manera apropiada y efectiva. Un clúster tiene que ser homogéneo dentro del grupo y heterogéneo con otros grupos. Eso es lo interesante de los clústeres. ¿Qué tipo de objetivos o qué tipo de métodos, qué tipologías de clúster existen? Clúster basados en particiones, clúster basados en jerarquías, clúster fusis o disjuntos, basados en densidades y basados en modelos, ¿sí? El objetivo, como les comento, es siempre el mismo. Tener las clases, los grupos, los segmentos lo más homogéneo posibles y heterogéneos con otros grupos, ¿sí? Más o menos eso se resume a esto. Miren aquí, por favor. Dentro del grupo, ¿sí? Dentro del grupo, la idea es que los elementos estén muy cohesionados, muy juntos, ¿sí? Formen una agrupación muy cohesionada. Entonces, eso se llama mínima distancia dentro del grupo o dentro del clúster. Pero a su vez queremos que entre los grupos, o sea, entre el clúster, si este es el clúster A y este es el clúster B, la distancia entre ellos sea máxima. Entonces, ahí viene el nombre de heterogeneidad, intergrupo y homogeneidad dentro del grupo, ¿sí? Eso se basa en un teorema de una igualdad de Fisher, ¿ok? Que nos dice, si quieren un poquito ahí la matemática, la pueden revisar también, pero lo importante es que minimizando esta, maximizas esta, o viceversa, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Qué tipos de clúster existen? Generalmente existen dos metodologías, los clúster jerárquicos y los clúster no jerárquicos, ¿sí? Son dos maneras de trabajar. Lo más importante de ellos es algunas cosas o recomendaciones que les voy a comentar. Los clúster jerárquicos son clúster que nacieron hace un buen tiempo, muy basado en vecindades, muy basado en distancias, ¿ok? Y por eso, por su naturaleza, son bastante difíciles de escalar, ¿no? Digamos, de ejecutar con grandes volúmenes de datos, pero lo interesante es que no necesitas conocer el valor del número de grupos que quieras formar, porque este tipo de algoritmos te lo muestra, te lo enseña. Y los clústeres no jerárquicos, por el contrario, son metodologías muy, pero muy escalables, ¿no? O sea, basadas a veces en promedios, en medianas o en medoides, por ejemplo, ¿no? Que pueden escalar muy rápidamente, pero necesitas de antemano conocer cuántos grupos quisieras formar. Eso es todo,
¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a pasar rápidamente por esta última parte teórica y vamos ya a la práctica también, que están, me imagino, ansiosos de verla. Los clústeres jerárquicos, como les comentaba, están basados en jerarquías, ¿ok? Que más o menos trata de decirnos que formemos grupos pequeños, ¿no? Dividiendo o aglomerando de uno en uno los elementos. Los clústeres jerárquicos tienen dos tipologías, los que son aglomerativos o los que son divisivos. Ejemplo, miren aquí. ¿Cómo se forma un clúster divisivo? Comienzas considerando a todos los elementos que tienes como un solo grupo y vas dando interacciones, ¿no? Mediante las cuales vas dividiendo ese grupo total en grupos más pequeños, ¿sí? Esto se llama clúster divisivo. El clúster aglomerativo es al revés, ¿no? Comienzas de los elementos unos, o sea, uno a uno, y vas agrupándolos, vas viendo qué es más símil a otro, ¿sí? Comienzas de uno y terminas en todos. Eso se llama aglomerar, lo otro se llama divisivo, ¿sí? Más o menos esa es la diferencia más importante, ¿ok? Y tenemos, lo interesante es un diagrama llamado el dendrograma, ¿sí? Que nos permite entender visualmente cómo se están agrupando, relacionando o asociando los elementos, ¿ok? Cuando escuchen esta palabra no se asusten, ¿no? Relacionar significa, por ejemplo, algo tan sencillo como este, miren. Si yo les pregunto a todos su edad, ¿no? Y quiero ver quién es más símil a mí, simplemente vería cuál de sus edades se parece más a la mía. Entonces nosotros somos símiles, somos parecidos y podríamos pertenecer a un mismo grupo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Ahora vamos a pasar al clúster no jerárquico, que son los más usados y lo que vamos a tratar de hacer ahora en la práctica, ¿sí? Entonces, un clúster no jerárquico como este, ¿no? Se llama K-means. ¿Cuál es su lógica, equipo? Es muy sencillo. El proceso de K-means tiene dos partes, o dos fases, perdón. Representar una clase por su centro de gravedad o centroide y asignar los objetos a la clase del centro más cercano, ¿sí? Vuelvo a recalcar. Uno es representar una clase, ¿no? Por su centroide o vector de medias, y lo otro es asignar los objetos, ¿no? A la clase del centroide más cercano, ¿sí? O sea, imagínense, yo quiero formar tres grupos, los primeros tres grupos son, a ver, que pase la imagen, los primeros tres grupos son así, aleatorios, y después voy viendo, ¿no? Una vez que formo el primer centroide, de nuevo veo todos los elementos a quién se parece más, hablando del centro del grupo. Y esto comienza a iterar, 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 hasta que en algún momento queda algo como esto, que los clústeres ya no se mueven, quedan fijos, porque ya ningún elemento puede ser asignado a otro grupo u otro clúster, ¿sí? Es tan sencillo como eso. ¿Por qué son sencillos estas metodologías? Más que sencillas, ¿por qué son fáciles de implementar o de trabajar? Porque son procesos iterativos, ¿no? Esto va a seguir ejecutando, 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 ¿sí? Hasta obtener algo como esto, donde los clústeres estén diferenciados, ¿no? Y se puedan trabajar de manera independiente, ¿sí? Eso es lo importante, ¿ok? Perfecto. La idea es que ustedes partan de unos puntos originales y tengan clúster como estos, ¿no? Nunca va a haber clúster que sean 100% únicos, ¿no? Que estén muy, muy diferenciados. En la práctica es difícil conseguirlos, pero la idea es que tampoco tengan cosas como estas, ¿no? Que sean clúster en verdad subóptimos, o lo que significa que no han cumplido lo principal de un clúster,
que la distancia intragrupo no sea lo suficientemente pequeña, o, si lo quieren entender de otra manera, que la distancia intergrupo no sea grande. ¿Ok? ¿Cuántos grupos quieren formar? Es la piedra filosofal de los clusters o de los algoritmos de segmentación. ¿Por qué? Porque en realidad depende mucho de la necesidad de negocio, depende mucho de una u otra manera de los recursos que tengas y de interacciones, ¿sí?, con tu stakeholder. Existen maneras de validar los clústeres, muchas, de verdad múltiples, pero casi todas de ellas son matemáticas, ¿no? Yo prefiero, como les comento, tener un balance entre esto y los feedback comerciales que puedas ir teniendo en la implementación, ¿sí? Ya les voy a explicar esto en la práctica un poquito después. ¿Y cuáles son los pasos que yo les pido, por favor, tener para implementar correctamente un modelo de clúster? Lo primero, explorar bien la información. Lo segundo, realizar tu segmentación. Lo tercero, perfilar adecuadamente tus grupos. Y por último, validar. Validar que lo que estés haciendo tenga sentido de negocio y sentido técnico. Con esto creo que hemos completado los pasos correctos para la implementación de un clúster, ¿sí? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la pueden poner en el chat, ¿no? Algunas conclusiones rápidas para pasar a la parte práctica. Es muy importante entender y comprender qué grupos o segmentos tenemos entre nuestros clientes y qué variables o drivers impactan en ellos, ¿sí? Muchas veces creo que recibo la pregunta de, cuando voy a ejecutar un algoritmo de segmentación, ¿cuáles son las variables que utilizo? Ustedes también previamente tienen que entender cuáles son esos drivers que podrían segmentar, cortar o identificar mejor a sus clientes. Un buen segmento es identificable, operacional, homogéneo y heterogéneo con otros, ¿sí? Las segmentaciones o conglomerados se encuentran dentro del aprendizaje no supervisado en Machine Learning. Los métodos de segmentación se dividen en jerárquicos y no jerárquicos, y por lo general la metodología adecuada es análisis exploratorio, segmentación de datos, perfilamiento y validación. Si cumplen esta metodología, están muy cerca de tener un producto adecuado. ¿Ok? Listo. Teóricamente eso es todo, ¿sí? No hay por qué revisar más. La idea es ahora meternos un poco a la práctica. Si es que ustedes desean, les he preparado una documentación que está aquí. ¿Ok? Que acá se las voy a compartir. A ver, tengo un segundo. Acá les comparto el link, donde en realidad he puesto, ¿no?, la información que les estoy mencionando. A ver, acá les mando un link para todos, donde está la información, ¿sí? A ver, se los muestro. En este link se encuentra el material teórico que estamos viendo ahorita, ¿sí? Algunas lecturas que me parecen súper relevantes para que ustedes puedan comprender la aplicación de los clústeres, ¿sí? Y ahora vamos un poco con la práctica, ¿no? Vamos con la práctica para trabajar un poco este tópico. A ver. Vamos con el caso, ¿sí? Se entrega el siguiente set de datos, ¿sí?, de todos los países del mundo, indicadores mundiales.csv, en los cuales observamos los indicadores más importantes del milenio, ¿ok? Y de comparación entre países, en los cuales queremos establecer grupos o bloques mundiales, ¿sí? Las estrategias de segmentación de países son muy importantes, pues nos permiten tomar acciones, por ejemplo, el Banco Mundial, respecto a la asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo o en vías de desarrollo, ¿sí? El principal objetivo de esta problemática es encontrar grupos, segmentos o bloques mundiales de países para, de cara al desarrollo de las regiones, poder tomar acciones de inversión focalizadas. Debido a que usted está llevando un taller de especialización en Machine Learning, requiere que los ayude a identificar grupos de países diferenciados. Las variables son las que están aquí, ¿sí? Y vamos entonces a ejecutar
correctos algoritmos de segmentación, ¿sí? Vamos, go ahead. Entonces, ustedes tienen este notebook, ¿sí? Que está también en el drive que les he compartido. ¿Ok? Vamos a trabajar un poco entonces. Lo primero que hacemos, equipo, lo primero que hacemos es conectarse desde Google Colab hacia su drive. Ahí está. ¿Sí? ¿Deseas permitir que Notebook sea Google Drive? Sí. Conecta, por favor. Ahí estamos. Buenísimo. Como ustedes pueden ver, está conectando Google Colab con mi cuenta de Drive. Ahí está. Perfecto, excelente. Lo siguiente es importar las librerías necesarias en Python para poder trabajar mis clusters. Ahí estamos. Buenísimo. Ahora hay que leer los datos, ¿no? Los datos no son más, ¿no?, que lo que les he compartido aquí. En su Drive están aquí. En el notebook, o con el notebook también está el laboratorio y les he puesto una base de datos llamado indicadoresmundiales.csv. Entonces lo leemos desde acá, desde Google Colab, ¿sí? Se van a Google Drive, My Drive, ¿sí? Y buscan la carpeta segmentación de datos Machine Learning, material práctico, y indicadoresmundiales.csv. Ahí está. Copié la ruta del acceso, lo pego, perfecto, leo la información, y aquí está, ¿no? Son 207 países, ¿sí? Con 14 variables, ¿ok? Si quieren revisar un poco la información, está aquí, acá están todos los países y sus distintas variables. Me preocupa que tenga puros NAs o valores perdidos, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Se puede subsanar eso. Y siempre tengan a la mano esto, ¿no? ¿Qué son las variables? Por ejemplo, tasa global de fecundidad, nivel de anticoncepción, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, lo primero es revisamos las columnas y entendemos un poco los datos. Estas son las columnas. Como ustedes pueden ver, tienen los distintos indicadores del milenio para ver desarrollo entre países, ¿ok? Vemos si hay valores missings. Creo que ustedes ya estaban viendo que hay valores perdidos y bastantes. Acá me lo demuestra, ¿no? Hay muchos valores perdidos. Perfecto. Si veo en porcentaje cuánto es, wow, tengo variables con hasta el 60% de valores perdidos. Podría pensar en recodificarla, podría pensar en eliminarla. Son decisiones que también ustedes tienen que ir viendo e ir tomando. ¿Ok? Listo. A todas las columnas o al total de columnas les voy a quitar estas dos variables que vienen a ser como que el ID, ¿no? Porque no son necesariamente una variable ni el país ni la región, ¿no? O sea, estas dos variables que son el país y la región al que pertenece o el continente, no son variables que necesite para el clúster, ¿sí? Entonces, esas variables las voy a retirar, ¿sí? Entonces acá simplemente a las columnas totales les estoy quitando las columnas no importantes, digámoslo así, ¿sí? Listo. Y dentro de scikit-learn, ¿no?, que es una librería en Python, muy interesante para todo lo que es Machine Learning, en el módulo Impute voy a importar un imputador simple, ¿no?, que me impute por mediana todos los valores que tengan missings. Entonces aquí hago el fit y el transform del imputador. Entonces, con esto, ¿qué me aseguro? Que ya no haya ningún valor perdido. No se olviden, ¿no? Lo primero que tienen que hacer cuando tengan un dataset es tratar de tener completitud de la información. Eso lo veíamos, creo, en un taller de estadística para ciencia de datos, ¿no? Uno de los problemas más relevantes de data es justamente el tema de los missings o de los valores perdidos. Y no pueden aplicar ninguna técnica o algoritmo si tienen algo de esto, ¿sí? Deberían subsanarlos, ¿sí?
Sí, por supuesto, lo de la mediana, sin problemas. Normalmente cuando tienes valores perdidos, ¿no? Como acá, miren por favor, ¿sí? Tienes que reemplazarlos. Ahora, si es una variable numérica, tienes muchas opciones. Reemplazar este valor por el promedio de todo lo demás, por la mediana de todo lo demás, poder reemplazarla por los vecinos más, o sea, si este es Algeria, que esté en África, tratar de encontrar un país que se parezca a Algeria para poder ponerle un valor. Por ejemplo, ¿no? Este valor está perdido, ¿no? A ver, para Albania, Albania no tiene nivel de educación en hombres, ¿sí? Entonces queremos llenarlo o queremos imputar este valor. Entonces, una técnica para imputar ese valor, David, puede ser el promedio, la mediana, por regresión, por interpolación, o sea, hay muchas maneras. Una manera sencilla es la mediana. Ojo, siempre y cuando tengas valores numéricos. Si tienes valores cualitativos, quizás te convenga otra manera, como la moda, el valor más cercano, el valor más lejano. Hay muchas maneras. Muy buena pregunta. Miren, en realidad, y esta es una excelente pregunta, ¿cómo determinar qué técnica de imputación se puede aplicar? A ver, como hay tantas técnicas de imputación, lo que ustedes pueden hacer es, en realidad, probar y ver si la distribución se distorsiona o no, o también ver qué tan eficiente es eso en su objetivo final, que es segmentación. Ahora, teóricamente, Edgar, las maneras más complejas son más precisas, pero a veces tienden a ser un poco más complicadas de hacer, ¿no? Y estas maneras mucho más sencillas, como imputar por el promedio, la mediana, tienden a ser muy sencillas, quizás poco precisas, pero son bastante rápidas de ejecutar, ¿ok? ¿Cómo determinar la técnica? En realidad, Edgar, no es que exista un framework que te diga esta técnica tiene este accuracy ni nada parecido, sino en base a tu objetivo final. Imagínate que tu objetivo final sea la segmentación que vamos a hacer. La idea es comparar qué tan bien salió la segmentación con la técnica de imputación A, B o C. ¿Sí? ¿Se entendió, Edgar, la respuesta? ¿Me confirmas, por favor? ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Sigamos un poquito más. Listo. Una vez que ya no tenemos data, una vez que ya no tenemos información perdida o missing, lo que hacemos es ver la matriz o las correlaciones entre los datos. ¿Sí? Acá está. ¿Por qué los invito a ver las correlaciones entre los datos? Porque los algoritmos de segmentación, equipo, por lo general son bastante sensibles a escalas y a correlaciones, o sea, a relaciones entre las propias variables. ¿A qué me refiero? Miren, por favor. La variable esperanza de vida en hombres con la variable nivel de educación o, por ejemplo, tasa global de fecundidad, tiene una alta relación, pero negativa, ¿sí? La variable esperanza de vida en mujeres con tasa global de fecundidad tienen una relación muy, muy fuerte, pero también negativa. Entonces, por lo general, cuando van a hacer algoritmos de segmentación, tengan cuidado con dos cosas. Las escalas, ¿sí? Escalamiento de data y relaciones fuertes entre las variables. ¿Por qué? Porque la idea es que cada variable te ayude a agrupar, segmentar o cortar de la manera más independiente tu población, ¿sí? No se olviden, por favor. Entonces, acá estoy viendo que hay mucha correlación entre las propias variables, ¿sí? Esto no me suena, no me gusta, no es beneficioso, en pocas palabras, ¿sí? Next. Ahora, acá les estoy poniendo esa conclusión. En los datos observo correlaciones altas entre las variables, que tiende a ser un problema en las segmentaciones, ¿ok?
Para eso, para evitar las altas correlaciones, puedo utilizar técnicas para ver con cuál me quedo, hacer ratios entre variables y demás. Pero hay un análisis que seguro lo han visto, que es el de componentes principales, que es muy sencillo. ¿Y qué es lo que me permite? Reducir el número de dimensiones. O sea, si tengo 10 variables, llevarlo a 4 o a 5, y sobre todo que esas variables estén incorrelacionadas o no haya relación entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, por favor. Lo primero es que escalo los datos, lo que les decía, o sea, estandarizo la información, quito unidades de medida, ¿sí? Miren, por favor, cómo queda la data. Esta es la data original. Esta es la data escalada o estandarizada. Prácticamente todas sus variables, ¿sí?, son comparativas o comparables. O sea, una vez que han estandarizado, ya pueden comparar entre variables, ¿sí? Y miren lo que hago, ¿no? Como yo tengo 12 variables, aplico mi análisis de componentes principales con 12 variables, ¿sí? Ahí está. Y miren lo interesante, ¿no? Si ustedes ven aquí, pueden ver algo bastante relevante. De las 12 variables, aplicando mi análisis de componentes principales, si me quedo con una nueva variable, voy a representar el 53% de los datos. Si me quedo con 2, voy a representar el 66% de los datos. Si me quedo con 3, voy a representar el 75% de los datos. Si me quedo con 4 variables nuevas, casi el 85% de la data. Suficiente. Por componentes principales, miren, voy a decidir quedarme con 5 componentes solamente, ¿ok? Que es algo como esto, miren. A ver, un segundo, acá hay un... Ahora sí. Tenía que correr abajo un nexo, ahora sí. Entonces, miren, hago de nuevo mi análisis de componentes principales, pero ya me quedo solamente con 4 variables, ¿sí? Entonces van a tener al final algo como esto. Miren, por favor. Acá está. Este es el dataset final que tengo. O sea, tenía 12 variables muy correlacionadas, ¿ok? Y ahora simplemente tengo 4 variables. Y lo interesante de estas variables es que su correlación es 0. Porque esto que está acá es 4.5 por 10 a la menos 15. O sea, es chiquitito, es enano. ¿Ok? Entonces, aplicando componentes principales, ¿qué es lo que he obtenido? Tener 4 variables nuevas que no tengan ninguna relación. Eso deberían tenerlo en consideración, equipo, porque miren, los componentes principales son una metodología súper interesante y relevante para muchas aplicaciones, ¿no? Y también se las explico y le he utilizado porque dentro del mundo no supervisado, los componentes principales también están aquí, en un tópico llamado reducción de las dimensiones, ¿sí? Listo, seguimos. El resumen metodológico es este, ¿no? Yo tenía 12 variables que estaban muy correlacionadas y ahora tengo 4 variables nuevas o componentes que no se correlacionan nada, son ortogonales o incorrelacionadas. Y lo chévere es que cada nueva variable, estas 4 nuevas que están acá, ¿sí? Estas 4, tienen un poquito de todas las anteriores, ¿no? Para darles una idea más fuerte, es algo como esto, miren. Si sus variables la pudieran representar como vectores, ustedes están viendo acá que muchas de ellas son casi paralelas. ¿Qué significa que son paralelas? Que están muy relacionadas. ¿Qué significa que estén muy relacionadas? Que quizás una o una combinación de ellas expliquen todo. Listo. Next. Ahora sí.
Dado esta primera parte, que también se las muestro para que ustedes puedan de una u otra manera seguir capacitándose y seguir estudiando. Voy a hacer los clúster. Miren qué sencillo es aplicar un clúster en R o en Python. En este caso está en Python. De scikit-learn, dentro del módulo cluster, importo un k-means. Le digo que quiero formar 3 clusters, ¿sí? Y es bueno que todos pongan una semilla aleatoria igual para que a todos nos salga lo mismo. Porque al ser algoritmos no supervisados, es bastante difícil que en muchas repeticiones tengamos resultados iguales, ¿no? Porque esto es aleatorio. Perfecto. Ejecuto los clusters. Cuando hago el ajuste, no se olviden, lo hago con la data dfplot. Y la data dfplot es la data escalada e incorrelacionada que tengo como output de mis componentes principales. Perfecto. Ahí está. Listo. Ahora sí, utilizo este KM, que es donde se ha guardado mi algoritmo de segmentación, para predecir sobre la data o crear mis clusters. Y eso lo guardo en segmento país. O sea, ¿qué significa crear un clúster equipo? Significa crear una variable nueva que te represente el grupo de cada elemento. Eso es. Si ustedes lo quieren ver de manera muy fría, porque a veces los científicos de datos somos bastante fríos, un clúster es una columna adicional que te dice a qué equipo, a qué segmento pertenece cada registro. ¿Ok? Entonces voy a agregar a la data original esa variable, miren por favor. ¿Sí? Y le voy a poner si quieren a ver, si quieren ver esto, miren. Si vemos los datos, acá está, ¿no? Tenemos la data original y al final le he agregado la variable clúster, grupo, segmento, conglomerado. Ahora sí, les explico un poquito la metodología que he utilizado. Miren aquí. Tenía la data original, la data real, la data en valores, digamos, reales. Usé los componentes principales para poder tener data incorrelacionada y escalada. Obtuve los grupos y al final el perfilamiento, el storytelling y todo el análisis ya lo hago con los grupos y con las variables originales. Miren lo chévere, lo interesante. O sea, los componentes principales solamente fueron un paso previo para mi segmentación. Next. ¿Cuántos elementos tiene cada grupo? Miren, como he creado 3 grupos, cada uno tiene, el primero tiene 122, el otro 57 y el otro 28. Le pongo el nombre que quiero, ¿no? Acá le podría poner países desarrollados, subdesarrollados y demás, pero no sé cómo son, hay que verlo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a graficar, ¿sí? A ver, miren aquí. Aquí he graficado 2 variables, que es el Producto Bruto Interno, ¿ok? Y la mortalidad infantil. Entonces, ¿qué estoy observando acá? Que el clúster rojo tiene bajo Producto Bruto Interno y alta mortalidad infantil. El clúster amarillo es como que tiene bajo Producto Bruto Interno, pero no tiene mortalidad infantil. Y el clúster medio verde tiene un alto PBI y una baja mortalidad infantil. O sea, claramente el clúster verde son los países desarrollados, ¿no? El clúster rojo estoy seguro que son los países subdesarrollados, países de África, países de algunas áreas de Asia y demás. Sigo analizando, acá viendo el PBI y la esperanza de vida en hombres. ¿Sí? Miren qué interesante. ¿Ok? Esta es la esperanza de vida en hombres y este es el PBI. El clúster verde justamente son los países que tienen alto Producto Bruto Interno, ¿sí? Y muy alta esperanza de vida. O sea, acá los hombres viven mucho y ganan bastante bien. Los amarillos, de una u otra manera, viven bien, pero no ganan tanto como los verdes.
Y los rojos son los que tienen menor esperanza de vida y menor Producto Bruto Interno, ¿sí? En realidad, David, no es que necesariamente sé qué variables graficar, pero la idea es que grafiques, acá estoy graficando, miren, deberían graficar todas. ¿Por qué? Miren la última parte. La última parte de los clústeres, perfilamiento. Analizan cómo las variables se explican o se representan en los clústeres. Un clúster al final, Tim, es como que tener una etiqueta o una categoría nueva en el set de datos. Entonces, la idea es que tú analices todas las variables, ¿no? Con esos grupos, ¿sí? Acá, por ejemplo, veo también el PBI con la esperanza de vida en mujeres y me da algo parecido, ¿ok? Por último, miren, ustedes pueden también validar nuestros clústeres, como veían aquí. La última parte es validación. Los indicadores de validación son estos, ¿no? La silueta y el indicador de inercia. La silueta, que es este de acá, que es muy, muy usado, miren cómo se interpreta. A ver, la silueta va entre -1 y 1. Un valor 0 significa que los clústeres están cerca de la frontera. Un valor de -1, o sea, si esto fuera -1, tu clúster fuera muy, muy malo. Y un valor de cercano a 1 te diría que tu clúster es perfecto. Este es el promedio de toda la silueta de todos los elementos, que es 0.4. Diría que tu clúster sí es una buena segmentación. Hay algunos que se pueden estar confundiendo, pero es una buena segmentación. Y lo ves aquí, ¿no? ¿Por qué no es más alto esa silueta? Porque tienes elementos, por ejemplo, estos rojos que están aquí, que están solapados. O sea, que no están necesariamente solamente en un grupo, como estos de acá. Quizás habría que probar con 4 clústeres, con 5 clústeres y comenzar a analizar la información. Importante, David, tu pregunta. ¿Por qué? Porque no necesariamente 3 clústeres es el óptimo. Podríamos probar alguna otra manera, ¿sí? Y tratar de encontrar algún valor que nos haga muchísimo más sentido, ¿sí? Como bonus track, ahí terminamos la parte práctica. Como bonus track, les quiero mostrar una aplicación que en algún momento pude trabajar, ¿sí? Para que la puedan revisar, o podamos revisarla juntos, o verla, ¿sí? A ver. Un segundito. Este no es, un segundo. Acá está. Miren, en algún momento me pidieron hacer una segmentación de tarjetas de crédito y les quiero presentar algo muy sencillo pero rápido. En este caso se quería segmentar las tarjetas. El objetivo era identificar las preferencias de los clientes según sus transacciones realizadas con tarjetas de crédito. Y el esperado comercial es, como tú ya sabes cómo son tus clientes, puedes saber qué ofrecerles y en qué están interesados, ¿sí? Este es un poquito el proceso metodológico, pero acá está lo más importante. Al final se encontraron 8 grupos o segmentos: los amantes de la moda, amantes de los autos ajustados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo les presento uno. Esto significa perfilar, que les puede parecer un poco tangible, ¿no? Perfilar significa describir ya tu grupo. Por ejemplo, los amantes de la moda es un clúster que agrupa el 14% de los datos. En la gran mayoría son damas de 31 a 45 años, pertenecen al segmento S3, 74% tiene rentabilidad media y baja, son clientes con antigüedad de 2 años de TC, mayoritariamente son usadores de Visa en Lima. Esta es la comparación respecto al total y hacen principalmente compras en
Topitop, Sodimac, Oechler, Ripley y Saga Falabella, ¿sí? Entonces, esto significa perfilar o contar. O esto es lo que te quería mostrar, David, que es, ¿cómo sabe con qué variables graficar? Más que saber con qué variables graficar, una vez que creas el clúster, deberías probar la visualización o el perfilamiento de todas tus variables con el grupo, ¿sí? Listo. Espero, equipo, que les haya gustado la sesión del día de hoy. No se olviden las conclusiones más importantes, por favor. Les he subido todo el material aquí, a este drive. Si ustedes quieren, pueden abrir el drive de segmentación de datos, Machine Learning, y van a obtener toda la información. Les recomiendo también las lecturas que están aquí, ¿no? Que les pueden servir muchísimo para ir complementando mejor su información. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier nuevo taller que quieran tener, me pasan la voz, ahí están mis datos, y con todo gusto podemos ver la temática que ustedes quieran, ¿no? Denme un poco más de tiempo, porque siempre me dan solamente 1 hora, pero si me dan 2 horitas, 3 horitas, creo que puedo enseñarles muchísimas más cosas y en el software que ustedes quieran, ¿sí? Muchísimas gracias a Science Research Perú, muchísimas gracias, Kat, muchísimas gracias a todo el equipo. Me despido, muy buenas noches a todos y cuando quieran estoy aquí. Gracias, Tim, muy amables.